Hola, Dios te bendiga. Vamos a continuar con esta temática acerca del discipulado. Y bueno, antes que nada vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que esté con nosotros, que el Espíritu Santo nos enseñe su palabra. Y ahí donde estás, así como estás, pidámosle a Dios su dirección a través de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos en esta hora, rogando tu gracia, tu misericordia, tu bondad. Queremos, Señor, conocer los principios bíblicos acerca del discipulado, Dios, pero también, Señor, queremos atesorarlos en nuestro corazón y aún más, Señor, ponerlos en práctica. Son tiempos en los que, Señor, podemos, Señor, hacer este trabajo con todo nuestro corazón. Te ruego que estés con nosotros en esta hora, en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Hemos estado hablando acerca de lo que es principios bíblicos de discipulado, beneficio del discipulado en la iglesia, la vida devocional que es importante, es imprescindible en la vida del discipulador, del maestro, del cristiano que se encarga de enseñar a otros. Y bueno, con la ayuda de Dios durante este recorrido que vamos a tener, vamos a ir explicando cada uno de estos aspectos para convertirnos en buenos discipuladores. Lo que hemos recalcado desde la primera clase es que el discipulador debe parecerse a Cristo Jesús. Entonces, para ello tenemos que hacer énfasis en la vida devocional, en la vida de oración, en la vida de lectura de la palabra, de memorización, de meditación, y en la vida de ayuno, estar en una vida de adoración a Dios. Todos estos puntos componen la vida devocional, y déjame decirte que sin una vida devocional no vamos a poder salir avantes a mediano ni a largo plazo en el área discipular. Tenemos que esforzarnos, tenemos, amados hermanos, que tomar cartas en el asunto para llevar a cabo este trabajo del discipulado. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar rápidamente, de manera general, algunas características que debe tener el discipulador. Algunas veces se le conoce como el perfil del discipulador o características del discipulador. Y bueno, como comentaba, la vida devocional es importantísima dentro de este ámbito. Y amado hermano, Jesús invirtió tiempo. Jesús invirtió mucho tiempo en pocas personas. Algunos detalles vamos a ir viendo. Es importante tener grupos pequeños para invertir tiempo en ellos. El Señor Jesús pasó mucho tiempo con ellos. Sus años de ministerio les enseñó a orar. Ellos veían cómo expulsaba demonios. Ellos veían cómo aprendían acerca de las cosas que el Señor Jesús hacía aquí en la tierra. Comía con ellos, dormía con ellos, caminaba con ellos de una aldea a otra, y sus discípulos estaban cerca cuando Él compartía, cuando Él exponía el mensaje a la gente, al pueblo. Entonces, amados hermanos, el discipulado es invertir tiempo. Que quede muy claro esto: el discipulado es invertir tiempo en las personas, es invertir tiempo en nuestra preparación. Ahorita vamos a ver de una manera muy rápida quizá, pero la importancia de tener una preparación también nosotros, los que estamos enseñando a otros los primeros pasos de la vida cristiana. Jesús invirtió tiempo en ellos, Jesús los entrenó, el Señor Jesucristo estuvo cerca de ellos. Entonces, amados hermanos, tengamos esta consideración de invertir tiempo en otros. Y bueno, para ello, el carácter del discipulador, el perfil, debe tener una vida devocional constante, una vida de oración, una vida de lectura, una vida de ayuno, una vida de adoración. Estos puntos los vimos la clase pasada. Pero también el discipulador debe tener una vida cultural. Y es que, amados hermanos, estamos acostumbrados a que la dinámica de la iglesia esté centrada dentro de cuatro paredes, dentro del templo. Y es que bíblicamente
la palabra de Dios dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y amados hermanos, vemos que entonces el discipulador debe tener una vida cultural. Y algo que le comento y algo que hago énfasis a los hermanos que atienden grupos, a los hermanos que están discipulando, amen la casa de Dios, amen el estar en la presencia de Dios, amen los atrios de Dios, los atrios de la casa del Señor, que desde que el momento en que te levantes, tú estés con un ánimo, con un gozo, con una pasión por estar en la presencia de Dios. Yo les comento a las personas, hermanos que atienden grupos, que atienden sus discípulos, hermanos, es importante que los nuevos creyentes vean que ustedes aman la casa de Dios, que ustedes aman el estar en la presencia de Dios. Es importante eso, amado hermano. Es importante que otros vean que nosotros estamos interesados en estar temprano en la casa de Dios. En alguna ocasión, algunos discípulos, algunos hermanos, nuevos creyentes, llegaron y yo no los conocía, y llegaron preguntando por el hermano que les había compartido, que había trabajado con ellos, y dice, es que venimos buscando a tal persona, y curiosamente esta persona llegó 1 hora después de que comenzó el servicio. Es importante tener una vida cultural, es importante tener una vida cultural, llegar puntuales, estar allí, atender a las personas. Entonces, amados hermanos, cada uno de nosotros es lo que van a ver, es parte del discipulado, yo les comento, es enseñar con el ejemplo y vivir lo que enseñamos. Vivir lo que enseñamos y enseñar con el ejemplo. Es algo importante esto, grábate también este punto importante, es vivir lo que enseñamos y enseñar enseñar con el ejemplo. Entonces, amados hermanos, si yo les enseño a los hermanos nuevos creyentes, vengan al culto, vengan temprano, acérquense, tengan una vida cultural, y yo no estoy, creo que ahí no cuadra el asunto. Por eso, amados hermanos, el discipulado debe tener una vida cultural. El discipulador debe tener una vida de Dios, una vida cultural. Pareciera que me voy a escuchar quizá muy religioso, muy cuadrado, decir que si asistes a la congregación, lleva tu Biblia, lleva tus apuntes, dependiendo cada denominación, cada congregación tiene sus parámetros, pero nosotros tenemos la Biblia, perdónme la expresión, es de cajón que la tenemos que llevar. Y últimamente se está usando la Biblia en el celular, no hay problema, no hay ningún problema. Llevemos la palabra de Dios con nosotros a donde quiera que estemos. Otro de los puntos importantes del carácter del discipulador es que muestre las virtudes del fruto del Espíritu Santo. Y es que es un tema muy peculiar, muy importante. Amor, gozo, paz son virtudes que uno muestra en sí mismo. El amor se va a reflejar, el gozo, la paz. Te van a preguntar, oye, pero ¿tú por qué eres así? Oye, pero ¿tú por qué siempre estás alegre? ¿Por qué tú siempre estás sonriendo? Oye, como que eres muy amoroso, porque ¿qué te pasa? ¿Qué te dieron? ¿Qué te picó? Te van a decir en el trabajo, ¿no? Amados hermanos, son características que el Espíritu Santo comienza a producir en ti. En alguna ocasión me han preguntado, hermano, ¿cómo saber que un nuevo creyente empieza a tener ese cambio en Dios? Le digo, cuando estamos enseñándole y estamos juntos leyendo, estudiando, meditando en la palabra de Dios, con el paso del tiempo, las personas van cambiando su forma de pensar y sus acciones, sus actitudes. Entonces, estas cosas que vemos se llaman meramente virtudes del fruto del Espíritu Santo. Entonces, amados hermanos, el amor, gozo, paz, son 3 virtudes que nosotros vamos a mostrar. Sin esforzarte, sin querer aparentar. Ahora me voy a mostrar amoroso con fulano de tal. O con el pastor, o con el hermano que me cae mal. No. Esto es natural, algo que el Espíritu Santo produce dentro de ti.
Y tú no te tienes que esforzar porque a través de la oración, de la lectura, de tu vida devocional, lo vas a mostrar invariablemente. Paciencia, benignidad y bondad son virtudes que tú vas a mostrar con tus semejantes. Paciencia, benignidad y bondad son virtudes que tú vas a mostrar con tus semejantes. Cuando suceda algo en casa, cuando suceda algo en el trabajo, cuando suceda algo en el transporte público o en el auto, cuando te choquen, cuando se pasen el alto, cuando le peguen a tu auto, cuando pase algo con tu familia, cuando le hagan algo a tus hijos, tú vas a mostrar la bondad, la paciencia, la benignidad. Y los últimos tres, fe, mansedumbre, templanza, son virtudes que uno muestra en relación con Dios. Cuando suceden estas cosas, también yo voy a mostrar la fe, la mansedumbre, la templanza. Es interesante ver y estudiar las virtudes del fruto del Espíritu Santo en relación al crecimiento y en relación al discipulado. Nosotros tenemos que ir poco a poco mostrando estas virtudes que las produce el fruto, el Espíritu Santo como fruto. Bendito sea el nombre de Dios, porque cada uno de estos puntos son muy importantes. Otra característica del discipulador es ser lleno del Espíritu Santo y tener un corazón de servicio. Mira, vuelve a grabar esta parte, escríbela. En algunas clases te decía, saca una libreta, haz anotaciones de las citas bíblicas, de lo que estamos apuntando, de lo que estamos expresando. Ser llenos del Espíritu Santo y tener un corazón de servicio. Alguien que es lleno del Espíritu Santo va a tener un corazón de servicio. Va a tener un corazón de servicio. Y amados hermanos, la llenura del Espíritu Santo te lleva a servir y no querer que te sirvan. El Espíritu Santo nos impulsa a servir a Dios y a nuestros semejantes, a ser humildes de corazón y a mostrar el carácter de Cristo. Jesucristo en la tierra estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Hechos 10:38 dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. En una ocasión, antes de su muerte, Jesús les enseñaba a sus discípulos acerca de la humildad y el servicio. San Juan capítulo 13, versos 15 y 16. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Jesucristo, verdadero hombre y verdadero Dios, lleno del Espíritu Santo, lleno de poder y lavándole los pies a sus discípulos. Pedro decía, no quiero y no dejaré que lo hagas, pero era algo que no podía entenderlo al momento. Finalmente accedió a que Jesús le lavara los pies. En Mateo 10:25 dice, bástele al discípulo ser como su maestro. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. Queridos hermanos, debemos ser llenos del Espíritu Santo y ser bendición a otros, servir a otros, darnos para el servicio a nuestros semejantes, no para estar alardeando de regalos o dones, sino para servir a otros. Amados hermanos, el discipulado es servicio, es atención a otros, es cuidado de otros. El discipulado es brindar tu vida a otros. Eso es discipulado. El discipulado es inversión de tiempo, inversión de esfuerzo en oración, inversión en preparación de tus temas para compartir con los hermanos, con las personas, con las familias. Eso es discipulado, amado hermano. Pero una cosa importante, característica del discipulador, es el servicio a Dios por medio de la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué tanto estamos sirviendo a Dios tú y yo? ¿Qué tanto estamos sirviendo al Señor tú y yo? O ya por el hecho de tener un grupo, ya creemos que somos algo y queremos que nos atiendan, que nos sirvan. Es una situación que tenemos que aprender, amados hermanos. Buscar prepararse y capacitarse para enseñar a otros. Y es que esta parte a mí me gusta mucho, amado hermano. Es cierto que no todos tienen la facilidad o habilidad de enseñar, pero sí todos pueden aprender a enseñar de la mejor manera posible.
La Biblia dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Efesios 4, verso 11 al 15. La Biblia nos enseña que Dios constituyó ministerios para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. El apóstol Pablo le escribe a su hijo en la fe, Timoteo, en su capítulo 3 y capítulo 4 de su primera carta. Habla de los requisitos de los diáconos, obispos. También habla de la apostasía y de la sana doctrina. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que sea buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina. ¿De qué vamos a nutrirnos, amados hermanos? Si estamos diciendo que debemos buscar prepararnos para enseñar a otros, tenemos que nutrirnos de la doctrina, de la enseñanza bíblica, de la buena doctrina, de las palabras de la fe. Y dice el apóstol Pablo, ocúpate de la lectura, ocúpate de la enseñanza y ocúpate de la exhortación. Qué interesante, amado hermano. El discipulador entonces debe tener un vasto conocimiento de la palabra de Dios. Debe ser un hombre, mujer, asiduo a la palabra de Dios, conocedor de las Sagradas Escrituras. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 14, dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amados hermanos, debemos seguir esta línea, capacitarnos para capacitar también a otros. Y es que una de la porción bíblica que a mí me encanta respecto al área de la enseñanza y que tiene que ver con mi persona en el aprendizaje para poder enseñar es el libro de Esdras, capítulo 7 y verso 10. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Muy interesante esa porción bíblica. Es una riqueza de enseñanza. El verso 6 de este capítulo dice que Esdras era diligente en la ley de Moisés. Él le gustaba aprender, meditar, conocer, indagar. Y dice que por esa diligencia Dios lo usó y lo bendijo. Y no solo a él, sino al pueblo. Déjame decirte, amado hermano, debemos ser diligentes en la palabra de Dios. Debemos conocer la palabra de Dios. Debemos vivir la palabra de Dios. Debemos enseñar la palabra de Dios. Esdras escudriñaba la palabra de Dios. Esdras vivía lo que aprendía de la palabra de Dios y Esdras enseñaba la palabra de Dios. Qué riqueza de porción bíblica, amado hermano. Qué riqueza de porción bíblica. El buen discipulador, el discipulador debe conocer la palabra de Dios, debe vivir la palabra de Dios y debe enseñar la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Qué bendición poder conocer la palabra de Dios. Qué bendición es poder vivir la palabra de Dios. Y qué bendición es compartir con otros la palabra de Dios, amados hermanos. Qué bendición podemos tener los hermanos que enseñamos a los nuevos creyentes, a los hermanos que están dando sus primeros pasos en la vida cristiana. ¿Cuáles son algunas otras características del discipulador? Debe tener identidad en Cristo. Y esto, amados hermanos, tiene que ver con la vida devocional. No me voy a cansar de insistir acerca de la vida devocional. ¿Qué tanto me parezco a Cristo? Es identidad en Cristo. ¿Qué tanto me parezco a Él? Debemos recalcar que la finalidad de la salvación es que seamos hijos de Dios. Y cada uno de nosotros deberemos parecernos día con día a Cristo Jesús.
en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, en nuestra conducta ante las circunstancias de la vida diaria, en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en el transporte público, en la calle, en el templo, en la casa, en la familia, con la esposa, con el esposo, en todo lugar, en todo momento. Debemos parecernos a Cristo, tener una identidad cristiana. Ay, hermano, me falla mucho. No te preocupes, nadie es perfecto, ni lo será hasta que Cristo venga. Todos estamos en un constante perfeccionamiento aquí en la tierra. Todos. Pero la diferencia es cuando nosotros reconocemos día con día nuestra debilidad. Señor, no he logrado vencer esto. No he logrado vencer esta situación que me está fallando. Señor, ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame. Y vamos a la cruz de Cristo y vamos a la sangre de Cristo que lave nuestros pecados, que limpie nuestra vida, que limpie nuestra conciencia y pedirle día con día, Señor, ayúdame a crecer, ayúdame a parecerme a ti, ayúdame a que mi conducta, a que mi carácter, a que mi temperamento, a que todo lo que soy y haga muestre que soy tu hijo, muestre tu reflejo. Y es que, amados hermanos, tener una identidad en Cristo tiene una base bíblica. Efesios capítulo 4, verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 2, verso 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Segunda de Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen por el Espíritu del Señor. Mira qué interesante. Tú y yo día a día tenemos que reflejar la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 3, versos 13 y 14. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros, como si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo nosotros. Ahí está la identidad en Cristo. La forma que Cristo perdonó es la forma en que tú tienes que perdonar. Es la forma en que tenemos que perdonar. San Juan dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Amados hermanos, el ejemplo lo tenemos de Jesús. San Juan capítulo 13, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos por los otros. Primera de Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente de Cristo? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Identidad en Cristo. Tenemos que ser amigos de Dios. Otro punto importante. El discipulador debe aprender a ser amigo de Dios. Con cuánta urgencia la iglesia madura debe tener y mostrar esta característica. Vemos en la actualidad tantas doctrinas, tantas enseñanzas, maestros por aquí, maestros por allá, hombres y mujeres que hablan muy bonito, cantantes, predicadores, líderes que hablan bastante bien, que quieren cautivar tu oído. El discípulo de Cristo debe hacerse amigo de Dios, debe ser amigo de Dios, debe ser amigo del Señor. Y eso se da mediante la vida devocional, mediante la vida de Dios, mediante la vida de lectura, mediante la vida de oración, mediante la vida de adoración. Cuando uno está cerca de la presencia del Señor, uno comienza a tener esa amistad con Dios. San Juan 15:15, ya nos llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Un amigo se entrega con amor. San Juan 15:9, como el Padre me ha amado, así también os he amado, permanece de mi amor. Un amigo habla con la verdad, Mateo 5:37, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque de lo que es más de esto, de mal procede. Un amigo invierte tiempo en conocerte. Marcos 2:23, aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Ahí estaba el Señor conociendo a sus discípulos, invirtiendo tiempo en ellos, estando con ellos, caminando con ellos. Un verdadero amigo perdona.
Marcos 11:26, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra otro, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros sus ofensas. Un amigo perdona. Un amigo está siempre contigo. San Juan 14:18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Mateo 28:20, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Un amigo te conoce. San Juan 15:15, ya nos llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Los he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Qué tanto somos amigos de Dios tú y yo? ¿Qué tanto tenemos y conocemos a Dios? Dios nos conoce completamente, pero nosotros ¿qué tanto conocemos a Dios? Tú y yo ¿qué tanto conocemos al Señor? Y de esa manera, cuando nosotros somos amigos de Dios, podemos también ser amigos de los nuevos creyentes, porque nos entregamos con amor, porque hablamos con verdad, porque invertimos tiempo en conocerlos, porque los perdonamos cuando se equivocan, cuando no quieren caminar, cuando no quieren asistir, cuando no quieren leer, cuando se tratan de renunciar y uno está con ese corazón de padre, con ese amor de padre, vamos, acércate, no te desanimes, y está ahí. Y los tiene que perdonar. Un amigo siempre está con él, a pesar de las circunstancias, y un amigo te conoce. Nos damos cuenta cuando los discípulos, cuando los nuevos creyentes vienen con congoja en el corazón, vienen enfermos, vienen con angustia, vienen con necesidad o traen un problema espiritual, porque los vamos conociendo. Eso es invertir tiempo en ellos. Amados hermanos, y tener un corazón de servicio. Tener un corazón de servicio. Hoy en día la globalización nos ha enseñado que debemos ser los primeros. Tú debes ser el primero en la escuela, tú debes ser el primero en el trabajo, tú debes ser el mejor, te deben aplaudir a ti y no a otros, tú debes llegar más lejos que otros, si es posible pisa sobre otros para que tú llegues más alto posible. Pero eso es en el ámbito del mundo, pero en las cosas de Dios, si alguien quiere ser mayor, debe servir. Dice Mateo 20:26, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. San Juan capítulo 13, verso 12, porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. El siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Si ya las sabes, hagámosla. Si ya las sabes, pongamos por obra lo que sabemos, porque solamente en esa forma seremos bienaventurados. Filipenses capítulo 2, versos 6 y 7 en la Nueva Versión Internacional, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. El Hijo de Dios, verdadero hombre y verdadero Dios, renunció a sí mismo y se hizo siervo por amor a ti y por amor a mí. Lucas 22:24, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. El Señor Jesús nos mostró el servicio. El Hijo de Dios, el que entregó su vida por ti y por mí, nos estaba enseñando acerca del servicio a otros. San Marcos capítulo 10, verso 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Primera de Corintios 4:1. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. El discipulador debe tener un corazón de servicio, un espíritu de servicio a Dios, un espíritu de servicio a los semejantes. Esta debe ser una característica importante. Hoy en día la iglesia todos quieren ser servidos, todos quieren ser aplaudidos, todos quieren ser reconocidos. Nadie quiere servir ahora. Nadie quiere servir ahora, olvidándonos de la enseñanza del Maestro de Maestros. Entre vosotros no será así, sino el que quiera ser el mayor será el que sirve.
¿Te atreves a servir a partir de hoy en tu ministerio? Hoy, como las otras veces anteriores, quiero hacer un reto. Mira, tenemos cargos en la iglesia y cada denominación, cada iglesia tiene sus escalafones o sus cargos o sus peldaños de hermanos. Pero siempre les he comentado en el discipulado, el que tiene mayor cargo debe ser el más humilde. Y el que está más cerca de la presencia de Dios debe ser el que más tenga un corazón de servicio. Porque esa es la característica del hombre, de Dios, del discipulador. Y hoy hemos visto este tema, características del discipulador. La vida devocional, la vida de Dios y estas últimas tres partes importantes, la identidad en Cristo Jesús, ser amigo de Dios y tener un corazón de servicio. Quiera Dios que tú y yo podamos tener un corazón de servicio y solamente mediante la llenura del Espíritu Santo podamos servir a nuestros semejantes. El discipulador y el discipulado es servicio. Discipulado es servicio, es atención, es cuidado de los nuevos creyentes. Oremos en esta tarde, en esta hora, ahí donde estás. Padre, hemos escuchado estos puntos respecto al discipulado. Te ruego que nos ayudes a servir. Te ruego que nos ayudes a afinar nuestra vida, Señor, para ser semejantes a ti, para tener una identidad en ti, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a ser tus amigos a través de la vida devocional, oh Dios. Ayúdanos a renunciar a todas aquellas cosas que nos están impidiendo, Señor, llevar a cabo el discipulado, Señor, bíblico. El discipulado como nos los enseña tu palabra. Te ruego también, Señor, que pongas un corazón de servicio a nosotros, que tu Espíritu Santo nos haga, Señor, humildes y nos haga servir a otros, oh Dios, porque esto, Señor, es parte del discipulado, Señor, el servir a otros. Señor, vamos a atender personas, familias, matrimonios, Señor. Pon un corazón en nosotros de servicio, de amor a las personas, Señor. De amor, Señor, a aquellas personas que van a venir al conocimiento de tu palabra, oh Dios. Ayúdanos en esta hora de una manera especial. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Quiero invitarte a que sigas escuchando estos momentos de enseñanza-aprendizaje. Todo esto resultó de un curso que denominamos desde el 2016 Formando Discipuladores, y gracias a Dios hemos tenido resultados en cuanto a la enseñanza. Hemos visto cómo los hermanos, cómo los nuevos creyentes van madurando y cómo ellos comparten el evangelio y ellos mismos comienzan a cuidar, a entrenar, a capacitar, a enseñar los primeros pasos de la vida cristiana como nosotros les hemos enseñado y como hemos sido enseñados con los hermanos grandes en la fe y como lo menciona la instrucción bíblica. Sigamos adelante, amados hermanos. Te invitamos a que con estos momentos tengas tu libreta, anota las citas bíblicas, los puntos importantes, y que Dios nos bendiga. Gracias, que Dios te bendiga.